Buenos días, estimados estudiantes del Derecho Bancario. En esta entrega vamos a seguir conversando sobre el régimen concursal bancario, particularmente sobre el proceso de intervención. Como dijimos en la clase pasada, el proceso concursal bancario pasa por dos vías, una simple y una compleja. La vía simple es la transferencia de patrimonio contemplada en la ley bancaria y la vía compleja es el proceso de intervención. Como ustedes ya saben, las instituciones financieras están excluidas del régimen de ejecución previsto en la legislación mercantil para las demás sociedades mercantiles en sus dos formas de el beneficio de atraso y el proceso de quiebra, y se rigen por un régimen especial de intervención, rehabilitación y liquidación previsto y sancionados en la Ley de Instituciones del Sector Bancario. El principal supuesto de la intervención es la cesación de pagos, y es una figura que ha sido objeto pues, de bastante estudio en la doctrina para poder entender cuándo se produce dicha cesación de pagos. La ley bancaria no define la cesación de pagos, así como no lo hace tampoco la legislación mercantil con respecto al comerciante. Entonces, en este sentido, podemos decir que cualquier incumplimiento puede conllevar en un momento dado a una situación de cesación de pagos en materia mercantil y en consecuencia a un proceso de quiebra. Con respecto al derecho bancario, podemos mencionar que la cesación de pagos no es un hecho aislado, sino un conjunto de hechos, un estado patrimonial de impotencia de la institución frente a sus clientes y acreedores. Un estado que va a producir efectos que deben revelarse por hechos exteriores cuya enumeración taxativa resulta imposible. Por eso, cuando estudiábamos las diferentes medidas que podía imponer la superintendencia bancaria en sede administrativa, dijimos que ante cualquier inspección ordinaria o extraordinaria realizada por la SUDEBAN puede salir a relucir algún hecho que da la impresión de ser indicio pues, de una situación de crisis dentro de la institución financiera y que por supuesto va a dar lugar a un proceso de revisión más profunda. La legislación mercantil venezolana está conforme en señalar que la cesación de pagos es el estado de un patrimonio que se revela impotente para hacer frente a los compromisos que sobre él gravitan. A las instituciones financieras no se les puede aplicar otra tesis sino la de la impotencia patrimonial para hacer frente a sus compromisos. Es decir, la suspensión de pago de sus obligaciones, conforme lo establece el artículo 247, ordinal primero de la Ley de Instituciones del Sector Bancario venezolano. Con respecto al concurso bancario propiamente dicho, hay unas reglas que debemos tomar en cuenta para saber la figura en la cual nos encontramos. Vuelvo y repito, el concurso bancario en Venezuela se realiza esencialmente en sede administrativa. Durante el régimen de intervención y mientras dure el proceso de rehabilitación y eventual liquidación, va a quedar suspendida toda medida preventiva o de ejecución que se
dicte por parte de los tribunales competentes en contra de la institución del sector bancario afectada, así como de las empresas relacionadas. Asimismo, no podrá intentarse ni continuarse ninguna acción de cobro contra la institución financiera afectada, ni contra sus empresas relacionadas, a menos de que se trate de hechos posteriores a la intervención, conforme lo establece el artículo 241 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario. El concurso bancario, como les dije, es un concurso administrativo, es decir, tiene un carácter no judicial, por lo cual todas las reclamaciones que deriven del concurso deben ser resueltas dentro del proceso de liquidación administrativa, y este proceso de intervención y de liquidación administrativa va a ser llevado por el órgano, digamos, competente, que resulta, por supuesto, la Superintendencia de Bancos, bajo las previsiones tomadas y con el consentimiento, pues, que en algunos casos se requiere por parte del órgano superior del Sistema Financiero Nacional. La autoridad del concurso es el superintendente de instituciones del sector bancario, y el superintendente va a ser el funcionario que va a dirigir todo este proceso administrativo, apoyándose en los administradores que tenga bien designar en un momento dado para que vigilen el proceso de intervención. El concurso bancario no tiene un síndico propiamente dicho, como sucede en los procesos de quiebra que establece el Código de Comercio, sino que en este proceso concursal bancario se nombran uno o varios administradores de la sociedad afectada, que son designados por la autoridad del concurso, es decir, el superintendente de banco. Estos sujetos tienen también asignadas funciones en el proceso administrativo y deben rendir cuentas al superintendente de bancos. Es importante destacar que durante el concurso se preserva el funcionamiento de los órganos sociales. En algunos casos, la asamblea la integran los accionistas, quienes siguen siendo accionistas a tales efectos, y en otros supuestos, la función de la asamblea la cumple el administrador designado por el superintendente de banco, quien desde su mismo nombramiento tiene las facultades conferidas a la asamblea de accionistas. El proceso concursal bancario puede conducir a una liquidación administrativa o a una rehabilitación, en el caso de que no se encuentre solución al problema planteado. Se debe entonces llevar ese proceso a un proceso de liquidación administrativa. Las disposiciones sobre la liquidación contenidas en la ley bancaria están en contraposición con las disposiciones contempladas en la ley mercantil, y vemos que ese proceso de liquidación bancaria va a ser llevado por otro organismo del Estado, como es el Fondo Social de Protección de los Depósitos Bancarios. Tenemos que decir con respecto al proceso de liquidación que este proceso necesariamente, por supuesto, va a conllevar a la extinción de la persona jurídica del banco.
¿Cómo nos define la ley bancaria el proceso de intervención? La intervención, de conformidad con el artículo 247 de la ley bancaria, consiste en mantener a una institución bancaria bajo la administración de un administrador o junta administradora designada por el Estado a través de la superintendencia bancaria, para garantizar que la institución conserve su giro comercial con el fin de que adecue su actividad a las instrucciones y partidas por la superintendencia de instituciones del sector bancario y supere la situación en la cual se encuentra. La medida de intervención se puede adoptar con o sin cese de la actividad de intermediación financiera. Si hay cese de la intermediación financiera, la intervención se realiza a puerta cerrada. Procede en este caso el pago del depósito bancario y en caso de que la intervención sea a puertas abiertas, el banco sigue operando bajo los parámetros establecidos por el organismo regulador. En una próxima entrega seguiremos estudiando el proceso concursal bancario. Muchas gracias.